En estos tiempos es normal que escuchemos diferentes versiones de estar o no estar en los lugares que se han consagrado como lugares de adoración, los templos, como llamamos los templos físicos. Y hay muchas discusiones acerca de por qué se permiten abrir algunos lugares donde hay afluencia de personas y otros, como las iglesias, no se les permite tener ese tiempo. Y esta mañana vamos a entrar en discusión acerca de si sí o si no. Esta mañana, más que entrar en discusiones que nos llevan al crecimiento realmente, sino simplemente a tener diferencias con los hermanos, era que nos centráramos en lo que dice la palabra. Y esta mañana quisiera, o el título que le he colocado al tema es Perseverando en la distancia. Pensemos, si nosotros como familia tenemos algunos en una distancia bastante larga, por ejemplo, el pastor tiene familia en España, yo tengo familia en España también, y en Chile, que no nos podemos ver hace mucho tiempo, ver físicamente de estar cara a cara, pero que con regularidad por estos medios nosotros nos hablamos, nosotros nos escribimos, nos mandamos fotos y nos mostramos el afecto que tenemos los unos con los otros. El hecho de que ellos estén a la distancia no significa que hayan dejado de ser nuestra familia o que de alguna manera nosotros vayamos perdiendo el afecto o el amor que tenemos con ellos. Y es una preocupación en estos tiempos ver cómo algunas personas piensan que por el hecho de no estar reunidos en un local, entonces la coinonía entre hermanos no se puede dar. Y la palabra que se está dando por estos medios, entonces, tampoco puede ser suficiente. Y yo quiero hoy que veamos un ejemplo de los que hay en abundancia en la palabra, de que no necesariamente tenemos que estar cara a cara para que el Señor nos hable. No necesariamente tenemos que estar frente a frente con la persona que nos da el mensaje de la palabra del Señor. Y yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Sé que es un texto que hemos escuchado mucho. Y el texto comienza con un himno cristológico que habla acerca de todo lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Yo quisiera leerles algunos versículos antes de empezar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que la persona que escribió este texto, conocemos todos que es el apóstol Pablo, y desde el lugar que lo escribió, estando en la cárcel. Y es bueno que pensemos que las cartas que se entregaban no llegaban de un día para otro, no llegaban el mismo día, no era algo que simplemente llegaba y enseguida se le daba la respuesta, era algo que se enviaba y podía durar semanas en llegar. Y los textos escritos por el apóstol Pablo son todos cartas enviadas a la iglesia. Él no ha estado presente en lo que le está diciendo a la iglesia. La carta a los romanos, la carta a los efesios,
¿sí? Tito, que está en Creta. Todo eso son cartas que Pablo ha enviado. Pablo no está enseñando físicamente a la iglesia, lo está haciendo por escritos. Si Pablo hubiese tenido, digamos, todo lo que tenemos nosotros en la actualidad, el internet, aquí los medios masivos de comunicación, créanme que Pablo hubiese usado esto para hablarle a la iglesia. Pero en ese tiempo no existía nada de lo que estamos viendo ahora. Existían las cartas. Y por ese medio Pablo le hablaba a la iglesia. Y por ese medio Pablo le enseñaba a la iglesia. Entonces, no desmeritemos este tiempo en el que estamos en nuestros hogares. Porque estamos entonces por el Facebook o por Zoom. Entonces vamos a decir que el Señor no habla de la misma manera porque no estamos en un templo juntos y viendo a la persona que nos predica. Y ha sido algo que hemos estado luchando en este tiempo. Primero con nosotros mismos, los líderes. Y segundo con los hermanos, que de alguna manera nos hemos acostumbrado a tener este tipo de reuniones y sin ellas, de alguna manera, en un principio, nos sentimos como que estábamos huérfanos. Y yo pienso en el momento en que Pablo enseñaba a las iglesias a través de las cartas. Y pienso que ellos de ninguna manera se sintieron huérfanos en ese tiempo. Al contrario, se sintieron acompañados por Pablo porque estuvo pendiente siempre de ellos. Nunca, nunca, nunca Pablo los dejó solos. Si él no estaba, él enviaba a alguien a nombre de él. Y casi siempre en sus cartas decía, como si él fuera yo, acéptenlo en medio de ustedes. Y tenemos que entender también que los servicios o los cultos o las reuniones en que el evangelio era enseñado, tampoco se daba en los templos, se daba en las casas. Teniendo en cuenta esto, hermanos, quisiera que abriéramos nuestro corazón a lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra y que nosotros comprendamos que esto es uno de los medios que Dios utiliza para poder hablarnos a nuestras vidas. Anteriormente eran las cartas, ahora estamos con el internet, estamos con los videos. No necesariamente la distancia puede ser algo que nosotros usemos como excusa para seguir nuestra vida de desobediencia ante Dios. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y en primer lugar tenemos que ver que el Señor nos llama a ser obedientes y el apóstol Pablo es lo primero que hace. Antes de llegar aquí al versículo 12, él expone la vida del Señor Jesús y cómo su obediencia lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo. Dice la palabra para que delante de él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero antes dice la palabra que se humilló obedientemente hasta la muerte. Y el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en la ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Nosotros, si bien no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, sí podemos procurar mantener nuestra santidad. Y eso no es trabajo del pastor. Mantenernos en santidad es trabajo individual, trabajo personal. Y nos muestra que somos nosotros, con la relación con Dios,
los que tenemos que hacer el trabajo de estar ahí en unidad con Dios y con nuestros hermanos. No sigamos poniendo excusas que porque la iglesia está cerrada, que yo no me puedo ver con mi hermano, que yo no puedo ir a visitarlo, entonces no se puede hacer nada. Y nosotros nos hemos limitado todo este tiempo por el hecho de que las iglesias estén cerradas, a que la obra del Señor se limita a un lugar. Y el Señor nos está abriendo a que nosotros no nos quedemos solamente con lo que hemos aprendido todo el tiempo. Y yo creo que esto es un tiempo en el que Dios está sacudiéndonos, sacudiendo a la iglesia, para que nosotros entendamos que nosotros no estamos para vivir solamente una vida de religiosidad. La salvación va más allá del simple hecho de hacer una oración de fe y estar sirviendo en una iglesia. Va más allá de eso. Yo toda la vida he estado en una iglesia, soy hijo de pastor. Y desde pequeño conozco lo que son las iglesias y toda la vida he servido en una iglesia. Y he visto muchas personas que tienen años en el evangelio, pero que aún no se han convertido de corazón. He visto personas que han sido líderes, han estado sirviendo por mucho tiempo y que al cabo del momento de la prueba simplemente se apartan y no perseveran en la salvación. Y han estado ahí en el templo y han estado sirviendo y han estado haciendo la obra del Señor, si se puede decir así. Pero en ocasiones nosotros nos llama más la atención el hacer y el hacer en la iglesia, el activismo religioso, el que querer que nos vean servir en la iglesia para que vean que realmente somos cristianos y dejamos de lado lo verdaderamente importante. El Señor no nos llamó a ser religiosos. El Señor no nos llamó simplemente a servir en una iglesia, a buscar grupos de oración en la iglesia, a tener tiempos de alabanza en la iglesia. El Señor no nos ha llamado a eso. Por algo el Señor sacó la iglesia de su comodidad y la llevó a todo lugar, a cada hogar. Y en estos tiempos, gracias a Dios, eso se está viviendo. Las iglesias ya no están en un solo lugar. Cada hogar debe convertirse en una iglesia del Señor. Todos en unidad debemos perseverar y alcanzar a nuestra propia familia en este tiempo. Debemos convertirnos en ese lugar de adoración. Que no nos limitemos, hermanos, que porque no estamos en las iglesias. También muchas veces nos hemos convertido en religiosos que simplemente esperamos los domingos para estar allá y escuchar la palabra. Y el resto de la semana nuestra vida gira en torno a todo menos a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y es fácil que nosotros nos desviemos. Es fácil que nosotros sintamos que el lugar para servir a Dios es simplemente el templo, el local que se ha reservado para eso. El activismo religioso no es el que nos hace salvos. El activismo religioso es una de las enfermedades que está carcomiendo la iglesia por dentro. Porque por el hecho de creer que nosotros servimos y hacemos y cantamos en la alabanza y predicamos y estamos en los grupos de oración y tenemos el grupo de esto, entonces ya nosotros somos salvos. Hermano, la carrera de la salvación implica más allá. No nos conformemos con querer simplemente reunirnos para estar y vernos. Hay muchas maneras de nosotros compartir con nuestros hermanos. Que este tiempo se convierta en un tiempo en que nosotros aprovechemos para acercarnos más a Dios. Aprovechemos para afirmar nuestra familia en el Señor. Que aprovechemos para restaurar lo que se ha quebrantado, lo que ha resquebrajado el pecado en nuestro hogar. Que no dejemos que el enemigo siga siendo el rey en nuestro entorno. Es una oportunidad que Dios nos está dando para eso. Que no nos centremos en las cosas
en el activismo religioso, sino que nos centremos en lo verdaderamente importante, en nuestra salvación, en ser santos, como dice el apóstol Pedro. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Que nuestra manera de vivir sea así. Que nuestra manera de vivir muestre que somos hijos de Dios. Que no simplemente nos limitemos a ser cristianos de iglesia, de local. Que no nos limitemos a ser simplemente religiosos que quieren mostrar algo que al final no somos. No dejemos que el entorno siga siendo el que nos diga a nosotros de qué manera vamos a hacer las cosas. La sociedad nos empuja de diferentes maneras y somos nosotros los que decidimos si seguir la corriente de este mundo o seguir los preceptos del Señor a través de su palabra. Si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a pagar el precio en obediencia como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo dice aquí en su palabra, en obediencia como lo hizo el apóstol Pablo, que aún estando preso, él animaba a la iglesia. Si nosotros no somos capaces de que en esta situación, que sí es difícil, pero no nos ha llevado a nuestros límites, si seguimos poniendo excusas para poder hacer la obra del Señor, es porque realmente aún no hemos nacido de nuevo y aún no estamos dispuestos a servir al Señor con todo lo que somos. Como punto 2, el apóstol Pablo nos llama a no ser contenciosos. Y vamos a leer en el versículo 14. Haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que ya no tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El Señor, a través del apóstol Pablo, ve lo que la iglesia necesita. Y dice: haced todas las cosas sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de toda esta situación? ¿Cuál es nuestro ejemplo ante las demás personas? ¿Nos estamos sometiendo a las autoridades? ¿Estamos siendo ejemplo de sumisión? ¿Estamos siendo ejemplo de obediencia ante los demás? ¿O nos estamos resistiendo simplemente porque nosotros queremos estar en un lugar para reunirnos? Buscamos excusas y empezamos a discutir si hay o no que reunirnos, si es necesario hacerlo. Estamos entrando en discusiones que no nos ayudan a crecer. O estamos aprovechando este tiempo que el Señor nos está dando para crecer juntos. ¿Qué estamos haciendo ante la sociedad? Muchas veces nos mostramos como iglesia divididos, cada uno alando para su lado, cada uno buscando su propio provecho, lo que necesita. Y el Señor nos ha llamado a ser una sola iglesia, unidos, en un solo propósito. No nos ha llamado a que cada uno busque su isla y entonces ponga sus normas. Si nosotros no somos capaces de ser guiados, si nosotros no somos capaces de obedecer a las normas que se nos dan, ¿cómo podemos decir que en la iglesia nosotros sí obedecemos al Señor?
Y la palabra es clara cuando dice que cómo queremos decir que agradamos a Dios, que obedecemos a Dios, si no nos sometemos nosotros mismos y no nos sometemos a las autoridades. Decir que en estos tiempos estamos siendo perseguidos porque hay lugares llenos que no tienen restricciones y las iglesias están cerradas, sería un absurdo, porque hay muchos otros lugares que también están cerrados. Los bares, las discotecas, los cines. Y me dirán, pero ya se van a abrir. Las iglesias también. Y con las mismas restricciones. La pregunta es, ¿a precio de qué queremos nosotros reunirnos? ¿A precio de qué queremos discutir y a precio de qué queremos imponer lo que nosotros queremos hacer? Sería para nosotros como iglesia perder nuestra esencia el tener que limitar a los hermanos a reunirse. Hermanos, si usted no está en la lista, no puede entrar porque hay un número limitado para entrar a la iglesia. Si hay una persona necesitada que cruce por el frente del lugar de adoración, no puede entrar si no es de la iglesia y no está en la lista. Entonces, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar limitar porque queremos estar presentes viéndonos? ¿O vamos a seguir aprovechando todo lo que Dios nos ha dado para seguir adelante? Esto es un medio que el Señor nos ha regalado y llegamos a más personas que estando en un lugar cerrado. Con esto no digo que no sea importante reunirnos y el Señor nos manda a hacerlo para que nosotros fortalezcamos también nuestros vínculos. Pero esto no es algo que va a ser para siempre. Es por un corto tiempo que nosotros debemos aprovechar. Esto no va a hacer que nosotros nos acabemos como iglesia y que perdamos el amor por nuestro hermano. Vuelvo y lo recalco. Así como tenemos familiares en otros lugares y hablamos con ellos a veces casi todos los días por estos medios, no dejan de ser nuestra familia, no dejan de ser nuestros seres queridos, ni nuestro amor va a menguar. Al contrario, se debe fortalecer en medio de la distancia. Por eso debemos perseverar en estos tiempos y no llenarnos de argumentos para decir hay que hacer, hay que no hacer. Hagamos nuestro trabajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si estamos llevando la palabra, si estamos hablándole a otros, con nuestro testimonio, amando a los demás, ayudando al que lo necesita. Es que yo también necesito. Si nosotros vemos la iglesia de Filipo, más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 4 les agradece por todo el apoyo. Pero resulta que la iglesia de Filipo no era una iglesia pudiente. Y muchas de las iglesias que Pablo les escribe les agradece. Yo, por ejemplo, recuerdo que el apóstol Pablo habla en 2 de los Corintios, en el capítulo 9, de que ellos insistían en poder dar a los demás. Ellos rogaban mucho porque les permitieran darle a las demás personas. Y no era una iglesia que tuviera tampoco la iglesia de Corinto. Era una iglesia que de lo poco que tenía compartía con los demás. Nosotros muchas veces ponemos excusas para poder ayudar a las demás personas. Es que no tengo. Si no tengo para mí, menos para los demás. La iglesia de Corinto no tenía y se peleaba por dar. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando como iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Que nos vean que somos cristianos, que nos vean cantando, levantando manos, que nos vean diciendo aleluya, gloria a Dios, que vean que en nuestra iglesia se hacen milagros,
que vean que en nuestra iglesia se mueve el Espíritu Santo? ¿O nuestro objetivo es que vean que el Señor es el dueño de nuestras vidas? Que vivimos conforme a su palabra. Que amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Que no nos limitamos con nuestro hermano. Que no nos limitamos con la persona que se encuentra a nuestro lado, con nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro fin como iglesia? ¿Qué estamos pensando, hermanos? Es hora que nos estremezcamos y que nuestro corazón pueda sentir la necesidad de ser verdaderos cristianos. Que así como el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles pagaron el precio con su propia vida, nosotros podamos pagar el precio. Y el mismo Señor Jesús lo dice en su palabra. Si quieres venir a mí, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Si no somos capaces de dejarlo todo por el Señor, no digamos que somos cristianos. No nos mintamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo estamos engañando. Seamos nosotros sinceros, seamos nosotros oidores que realmente sigan la palabra del Señor. No nos escudemos porque siempre van a haber alguna excusa para decir yo no puedo. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor y hacer todas las cosas como Él quiere que lo hagamos, el Señor quita cualquier excusa. Y ejemplo tenemos en la palabra. El ejemplo más conocido es el de Moisés. Y si nosotros vemos a la luz de la palabra que Moisés, cuando fue llamado en la zarza, empezó a poner excusas para decir yo no puedo, porque yo tengo dificultades para hablar, porque yo no conozco, porque yo esto, porque yo aquello. Y el Señor, Dios fue quitándole cada uno de esos argumentos y al final hizo la obra que el Señor le mandó. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué excusa hay para no hacer lo que Dios quiere que hagamos? Nosotros mismos nos limitamos. El Señor nos llama a todos a servir. El Señor nos llama a todos a obrar. El Señor a todos nos llama a trabajar. Pero depende de nosotros que realmente nosotros sigamos los preceptos del Señor, que dejemos cualquier obstáculo que nosotros mismos pongamos. Si queremos servir a Dios, dispongamos nuestra vida. Dice su palabra en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero debemos encomendar, confiar para que Él haga. Nosotros no podemos solos hacer nada. Último punto, aún estando en medio de su cautividad, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos alienta y alienta a la iglesia de Filipo a regocijarse. Dice el versículo 17, porque aunque ya sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. En las dificultades, estando encarcelado, y aún no era la primera vez que él estaba encerrado. Y ya él, de alguna manera, creía, bueno, en cualquier momento llega mi tiempo, en cualquier momento ya pierdo mi vida. Pero yo sigo gozoso, porque sé que la obra del Señor se está expandiendo. Porque sé que la iglesia sigue fiel a pesar de que yo no estoy ahí con ellos. Porque sé que estamos creciendo en el amor de Cristo los unos con nosotros. Regocijaos.
y compartamos ese gozo de la salvación en nuestras vidas. No dejemos que las circunstancias sean las que opaquen el gozo que Dios nos ha dado. No dejemos que el hecho de no estar encerrados en un lugar de 4 paredes nos desanime y que entonces eso haga que nosotros bajemos en nuestra fe y en nuestra comunión con el Señor. Al contrario, que esto nos ayude a crecer y a crecer y a crecer. Que el día que volvamos a estar frente a frente en un lugar para adorar al Señor, nosotros podamos decir, yo he crecido en el Señor y estamos fortalecidos en el Señor y poder celebrar la gloria del Señor. Que seamos ejemplo realmente a quienes nos ven alrededor. Nosotros de alguna manera, cuando llegamos a los pies de Cristo, nos volvemos un parámetro para quienes están a nuestro alrededor. Muchas veces nos sorprendemos porque personas que creemos que nosotros para ellos no tenemos ningún interés, en algún momento nos damos cuenta que están pendientes de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que enseñamos, de lo que vivimos. Y si nosotros nos limitamos por la distancia, estamos limitando el evangelio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Es tiempo que seamos evangelio vivo. Es tiempo que seamos el reflejo del Señor ante el mundo. Es tiempo que dejemos de poner excusas y empecemos a caminar. Y es tiempo que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y que dejemos que Él haga conforme a su perfecta voluntad. Él ha sido fiel y cada uno de nosotros lo hemos podido vivir. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado experiencias de su gloria en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros hemos visto cómo el Señor ha permanecido fiel con su iglesia, con sus hijos. Hoy, el llamado es a que perseveremos, que en la distancia entendamos que seguimos agarrados de la mano del Señor y que como iglesia debemos seguir cerrando nuestros vínculos. Que la distancia no sea un obstáculo para seguir siendo hermanos, para seguir siendo familia. Al contrario, que la distancia sea una oportunidad para que nos amemos más entrañablemente, que podamos decir, somos la familia del Señor. Que cuando nos veamos podamos abrazarnos con el amor del Señor y podamos gozarnos como hermanos juntos, adorando a nuestro Rey. Permanezcamos firmes en el Señor y no dejemos que el entorno nos desanime. No dejemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor nos quiten la paz que el Señor nos da. No dejemos que el enemigo nos robe lo que el Señor ya nos ha dado, que nosotros muchas veces lo descuidamos y por eso dejamos que nos sea quitado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga entender, que el Señor sea el que esté creciendo en nuestras vidas y que nosotros menguemos, que su Espíritu Santo siga guiándonos. Les invito a cerrar sus ojos. Dios, gracias porque nos has amado antes que nosotros, a ti, tú nos has amado, Señor. Y nos has dado cada día conforme a tu voluntad, Señor. Y nos has hecho entender ese amor tan grande, que a pesar de que nosotros nos resistimos, Dios, tú ahí permaneces fiel. Somos nosotros los que decaemos, los que buscamos excusas, Dios. Ayúdanos, danos la fortaleza de permanecer, Señor, agarrados de tu mano en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos en que aún la distancia, Señor, nos puede
hacer desfallecer y desmotivar, Señor, nuestra vida de oración y de búsqueda. Que, Señor, aprovechemos para que ocurra todo lo contrario en nuestras vidas. Y que dejemos de lado, Señor, lo que impide que tú seas glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Y amén. Quiero darles Amén. un saludo de parte de mi esposa,